Hola a todos y gracias por ser parte de este segundo episodio de Entre Líneas. En este segundo episodio, Laura y yo nos animamos a navegar por el mito, tabú, misterio de lo que es el tarot. Y para poder hablar propiamente de esta noble arte, invitamos a una persona que es un tarotista y tarólogo que radica en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, y es reconocido a nivel internacional, que está acá con nosotros. Hermes Peredo, te doy la bienvenida al segundo episodio de Entre Líneas. Muchas gracias, Moy. Muchas gracias, Lau. Yo, un placer y feliz de poder compartir micrófono con ustedes y charlar. Qué día más tranquilo como un domingo. Para sentarnos, charlar, tener Exacto. nuestro tecito, cafecito y, bueno, estar ahí chismeando. Maravilloso. Bueno, ahí para que todos sepan, en esta charla vamos a tener dos miradas de lo que es el tarot. Por un lado está Lau, que ella es simpatizante del tarot, le gusta, se ha hecho lecturas de tarot, claro que sí, pero no está dentro de, no lo estudia, no lo practica, es solamente una persona que puede ser un consultante. Y por otro lado estoy yo, que estoy mucho más metida, que leo el tarot, que estudio, que practico. De hecho, Hermes es mi profe de tarot, también el tarot de Marsella, y soy una ñoña total del tarot, me encanta muchísimo. Así que dicho eso, van a ver las dos miradas durante toda la conversación. La primera pregunta, Hermes, que tengo para hacerte, que es el punto de partida sí o sí, es ¿por qué tarot? ¿Por qué Hermes en algún momento de su vida, ya nos dirás a qué edad, empezaste a coquetear con este noble arte y te quedaste de por vida? Mira, coqueteo. Yo lo tuve como cuando estaba con 22, 23 años, que fueron como las primeras veces que me hice leer el tarot. O sea, no es que yo entré en contacto con el tarot y de pronto empecé a aprenderlo. Fue como que inicialmente yo era muy chiquito, o sea, cuando tenés 21 o 22, para mí sos un bebé, Sí. entonces obviamente no sabes nada de la vida. Y tenía una amiga que ella a veces iba a mi departamento a leerme. Obviamente su approach al tarot era distinto, digamos, no era tan terapéutico. De hecho, no era terapéutico, era más predictivo. Pero en Ya. algún momento llegué a esta escuela que está acá en Santa Cruz, donde, o sea, como a mí me daban ataques de pánico y no había psicólogo y no había psiquiatra que lo resuelva, entonces como que llegué a un centro antes, que era un centro de meditación en realidad. Y la persona que me enseñó a meditar, que me enseñó como todo lo que es el mindfulness y demás, leía tarot. Entonces fue como que me debe haber leído un par de veces, pero en ese momento como que no resonaron conmigo. O sea, la lectura sí resonó conmigo, pero no resonó Ya. el lo quiero aprender. Ok. O sea, en ningún momento hubo un, ay, sí, sí, yo quiero aprender a leer. Fue como, ah, mira, qué interesante la herramienta. Nada más. Fue un momento muy clave donde esto debe haber sido 2000, esto fue 2017 y yo estaba con 25 años. O sea, ya llevaba 2 años medio coqueteando con el tarot. Creo que me debo haber hecho leer unas 3 veces antes del 2017, digamos. Y en un momento yo me hago leer con la que fue mi maestra raíz en su momento. O sea, fui a su casa, teníamos nosotros como un cumpleaños, una celebración de alguien importante del centro de la escuela. Bueno, era centro en ese momento, no era una escuela, porque todavía no se había abierto como escuela. Como tal. Ujú. Exacto. Y bueno, en ese momento, como nosotros éramos amigos, más allá de que ella era mi guía y mi maestra raíz, en un momento estábamos en su casa y me dice, ayúdame a buscar mi baraja para que te lea y después nos vamos al cumpleaños de este amigo. Cuestión es que cuando encontramos la baraja faltaba una carta. Y ella me dice, yo no te puedo leer si no hay esa carta. Ujú. Y yo, obviamente, en una ignorancia absoluta, porque no sabía nada, le digo, ¿Pero qué es una carta? pero léeme sin esa carta, digamos. Y es como que ella me dijo, no, no le faltemos el tarot, no le faltemos el respeto al tarot. Y yo, bueno. Entonces, como Dale. que le ayudé a buscar la carta, no sé qué, tenía como un montón de almanaques. La carta no apareció. Entonces, obviamente, mi maestra raíz fue como que
flipó, digamos, porque también se desesperó porque, bueno, es su tarot, es su carta, digamos. Claro, Y su me mazo, dice, obvio. pero si yo leí, pero leí ayer y no sé qué. Bueno, en fin, cuestión que la carta no apareció. Y yo le digo, bueno, ¿qué te parece si lo tomamos como una señal? Mejor no me leas, buscar la voz, la carta con calma cuando volvamos y vamos a almorzar porque estamos medio tarde. Y me dice, ok, ok, ok. Cuestión que llegamos al restaurante donde estaban festejando a mi amigo, y había como una sección que era medio buffet. Y yo, como todo fanático de los buffets, estaba así como de primero, ¿no? En la fila. Y obviamente yo en ese momento estaba pasando por un montón de procesos personales no agradables, o sea, bastante transformadores en relación a carrera, en relación a pareja, sobre todo. Y como que yo estaba sin luces. Y como muy... No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes cuando están agujeros negros. Tal cual. Ya, yo era un agujero negro con ojos azules. O sea, me mirabas y tu energía se iba, se iba. Entonces Ubicás, yo de estaba estas así, personas que te dicen, me drena mucho la energía, no yo, puedo ver yo a tal era persona esa porque me persona. drena mucho la energía, es eso. Exacto, yo era ese agujero negro que te acercabas y te chupaba toda la felicidad. Ni siquiera es que me la quedaba. Entonces como que no estaba bien. Y en ese momento yo me encuentro a mi profesor de matemáticas, o sea, de todo el espectro, de todo lo random que puede existir y de todo lo random a quien me puedo encontrar, me encontré a mi profesor de matemáticas de secundaria, del colegio. Estamos hablando que la última vez que fue mi profesor yo tenía 16 años o 15 y yo me lo encuentro 10 años después con 25 años. 25 años. Y obviamente fue un profesor que a mí me ayudó un montón, pero así un montón. Porque yo desde niño le tuve rechazo a la matemática, a la física y a todas las materias exactas. Entonces él era el que me tenía paciencia, yo pasaba clases aparte con él en la tarde. O sea, era un profesor que su meta no era que yo pase la materia, sino que yo aprenda. Entonces era muy, Claro. muy buen profesor. Diferente. Entonces obviamente lo vi y Te yo dio sentí, gusto verlo. obvio, yo sentí que mi humor, les prometo que esta historia tiene un punto. Yo sentí que, ajá, no, no, no es así chit chat solamente por, tiene un punto. Mi humor cambió. O sea, fue como que hayas encendido un interruptor, se me abrió una sonrisa, fui, dejé mi plato, lo abracé, me le colgué y le dije, profe, ¿cómo está? Y empezamos a charlar de un montón de cosas, a qué te dedicas, qué haces. Él es una persona muy amable, muy chistosa, muy amorosa, o sea, es un gran profesor, gran maestro. Obviamente, a toda esta interacción donde yo estaba colgado de mi profesor de matemáticas, mi maestra del otro lado miraba así. Como que, Por el rabillo del ojo. ¿No? así como dándome el eagle eye, ¿no? Es diciendo, esta ¿Qué pasa aquí? persona es una estrellita con piernas, pero hace 5 minutos era el agujero negro más monstruoso que existía, digamos. O sea, ¿qué pasó acá? Entonces, obviamente, yo vuelvo, como niño en feria, a dejar mi plato riendo y me siento con ella. Y la otra, en absoluto disbelief, digamos, me dice, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó, brother? Entonces, O sea, hace 5 minutos tu vida era muerte y destrucción y ahorita sos una margarita, digamos, más o menos. Y le digo, no, es que no tenés idea lo que ese profe significó para mí, era mi profe de matemáticas. Y yo empecé a hablar y ella me empezó a hacer preguntas, pero como mientras cortaba la carne, O digamos, no sea, eran como como, charla. No como parecía charla. terapia, ah, era charla. Exacto. Pero yo no entendí lo que ella estaba haciendo. Ella, muy inteligente, me empezaba a hacer preguntas como, ¿y qué te enseñó? ¿Y cómo lo puedes aplicar ahora? Entonces como que me empezaba a hacer tipo preguntas para que yo vaya pensando hasta que yo me di cuenta que ella estaba tejiendo algo. Entonces le digo, ¿por qué me estás preguntando estas cosas? Entonces ella me pasa su celular y me dice,
quiero que googlees lo que significa la carta del ermitaño. Y yo todavía no había caído en cuenta lo que ella estaba haciendo. Entonces, googleo y cuando empiezo a leer el significado del ermitaño, empecé a temblar y empecé a llorar. Y me dijo, todo lo que me dijiste que tu profesor resumió, porque ella en un momento antes de darme el teléfono me dice, dame 3 enseñanzas que tu profesor te dio. Y como a mí me haces preguntas y a mí me fascina hablar, entonces yo le dije, bueno, la primera fue que me enseñó a ser paciente con mis procesos, me enseñó a que siempre voy a llegar al resultado, así me tome más tiempo, y me enseñó a no quedarme atascado, a no girar en círculos en lo que yo haga. Entonces fue como cuando yo empiezo a leer lo que significaba el ermitaño en su luz, Claro. en su sombra, en su estado fluido, estancado, yo en la mesa empecé a llorar. Entonces ahí ella como que me agarra la mano y me dice, vos querías una lectura de tarot y el tarot te acaba de hablar a través de tu profesor. Entonces, si vos necesitabas una respuesta con lo que te está pasando ahora, sé paciente, como te enseñó tu profesor, tómate tu tiempo, vas a tener la respuesta que estás buscando, no te fatigues. Y tercero, no andes en círculos, muévete hacia adelante. Entonces, el impacto de esto fue tan fuerte, y ella me dijo en un momento que se me quedó como muy grabado, me dice, cuando aprendes a leer el tarot, aprendes a leer la vida. Sí. Y te das cuenta que el tarot nos está hablando a través de todo lo que nosotros vivimos todos los días. Entonces ahí fue que yo pude entender lo que realmente era el tarot. Entonces para mí fue agarrarle la mano y decirle, necesito que me hagas tu pupilo, necesito que me enseñes. Qué lindo. Y ella no era profe de tarot. O sea, Ahora su sí lo es, primer... ¿no? Claro, Ahora, ahora ahora, sí lo ahora es. sí. O sea, ahora estamos hablando, Primer es estudiante una de que las puedo. profesoras de tarot que yo más respeto, porque fue mi maestra raíz y tiene una manera de enseñar que a mí me encanta. Y ella también tiene su escuela de tarot, pero en ese momento no había eso. Y ella me dijo, mira, sería la primera vez que yo enseño tarot y yo me quiero ser voluntario, digamos. Y creamos un grupo de estudio de tarot donde éramos 5 personas en su casa. Qué lindo. Así Claro, fue que me enamoré del tarot. y la primera experiencia ya me imagino. Solo ahí tengo que hacerte una pregunta. Yo juro que esta historia la he escuchado, querido Hermes, y sácame de la duda para que sea el cherry de tu historia. La Ujú. carta que no estaba en el mazo de tarot era el ermitaño. Eso iba a Exactamente. preguntar justamente. Ajá. La historia la ¿No ves? escuchaste. La Ajá, la carta se historia hizo la escuchaste. viva. Sí, la carta se hizo viva. La historia la escuchaste porque yo también tengo una escuela de tarot y la primera clase que subí, que es una clase gratuita que todo el mundo la puede hacer, ahí en mi plataforma, yo cuento esta historia. Y en realidad no. No, o sea, sí, también ahí la escuché, pero no fue Ujú. la primera vez que la escuché. Yo te voy a decir, y súper breve, Ajá. a mí me pasó, no sé si te acuerdas, cuando yo tenía mi primer mazo de tarot, se me perdió una carta y le hablé a Hermes y le dije, Es Hermes, ¿qué hago? verdad. Se perdió la carta del carro. Se perdió Ajá. y no la encuentro, no la encuentro. Y Hermes me dijo, no, no puedes leer sin la carta que falta porque el respeto al tarot. Le dije, bueno, ya ni modo, voy a tener que comprar otra carta. ¿Y qué pasa? Yo en ese momento había renunciado a un trabajo y tenía, bueno, esto es nada de tiempo, ¿no? Yo iba a mi segunda semana sin trabajo, pero yo estaba así, frenética, digamos, no necesito generar. Ujú. Y cuando le dije a Hermes se perdió, Hermes me dijo qué carta fue, el carro. Fíjate qué te está diciendo. Cuando encontres la acción que tenés que hacer o lo que tenés, lo que te dice esa carta, el arcano que te Ya. dice, va a aparecer. Y vos sabés que dicho y hecho me dijo, ¿en qué estás? Estoy, renuncié a mi trabajo y necesito encontrar trabajo. ¿Y qué estás haciendo? Ah, medio que mandé currículum aquí, acá. No te estás moviendo. Te está diciendo que te movas. Y entonces arranqué y empecé. La semana siguiente tenía ya trabajo a la tercera semana y apareció la carta del carro. Encontraste. Ah, Ujú. Y apareció, Es ¿no? Y muy hasta eso ya me había loco. comprado otro mazo, ¿no? Ya me había Es, comprado otro mazo. ajá, es muy loco esto. Y vos sabes que es más común de lo que parece. Una vez me acuerdo que en su momento, cuando yo empecé esto, em, y me compré mi primer mazo, yo estaba en ese momento como de novio de una persona que trabajaba con importación, entonces traía cosas de afuera. Y Ay, yo agarré y dije, bendición. bueno, voy a empezar a traer mazos y los voy a vender. Y me pasó con una señora
que se compró un mazo nuevo, sellado, que le llegó sin una carta. Entonces ella de vuelta me dice, Me falta tal, oye, claro. el mazo está fallado, no hay una carta. Ella me dice, al final, bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero ella dice que lo buscó cielo, mar y tierra, no sé qué, y que la carta nunca estuvo en el mazo. Entonces ella vuelve a mi oficina, en ese momento yo tenía oficina, para que se lo cambie por otro. Entonces la veo a ella como en una, o sea, su impronta energética era muy fuerte, o sea, ella estaba como con unos temas de dinero muy fuertes, esta persona, y estaba atravesando, creo que se había quedado sin trabajo, era una situación así, ¿ya? O sea, como que ella acababa de atravesar un final en su vida laboral y su vida económica estaba empezando a transformarse. Entonces, obviamente, ella llegó a mi oficina a contarme todo esto desde un lugar de molestia. Claro. Entonces yo me di cuenta que ella estaba como atravesando por varios lutos a la vez, entonces como no me lo tomé personal, pero cuando se estaba por ir le dije, oye, de casualidad, ¿cuál era la carta? ¿Cuál es la carta que falta en el mazo? Y me dice, el 10 de oros. Y yo, claro, el 10 de oros significa el fin de una etapa, significa temas con la prosperidad, significa el momento en el que nosotros, literal, se nos terminó una etapa a nivel material y necesitamos atravesar el luto para poder abrirnos a otra cosa. Y es como, claro, la respuesta ahí es, esta persona no está viendo que tiene que hacerse cargo del final que está atravesando. Ese es el significado de por qué la carta no estaba. Claro. Obviamente, genial que vas y la cambies la baraja porque tienes que Ahora, tener todas las cartas, Ay, ¿no? sí. claro. Pero estos como mensajes medio ocultos, que no son medio ocultos, digamos, cuando empezás a trabajar en Son voz muy empiezan a directos. volverse obvios, pero antes de trabajar en voz están tan ocultos que vos no te das cuenta que la vida te está hablando en códigos. Sí, Eso fue lo que a mí me hizo decir, yo necesito aprender estos códigos, que inicialmente yo no tenía la intención de ser tarotista. O sea, yo lo aprendí porque yo quería aprender de mí y tener una herramienta que me acompañe a mí. claro. Porque al final Ese el tarot fue... es Eso, por una ejemplo, herramienta de autoconocimiento. Te autogestionas Exacto, muchísimo exacto. con el tarot. A mí eso es correcto. algo que me llamó la atención lo que estabas diciendo al principio, que es una herramienta de autoconocimiento. Y yo como persona que no entiende muy bien del todo, cuando Muy me empezó a comentar al respecto y las lecturas que hemos hecho y demás, realmente sí, yo lo utilizo justamente para eso. No es que no me interese adentrarme en el tema, pero siento que en este momento no lo suficiente. Entonces, pero yo como la tengo muy ahí, cada vez que algo pasa en mi vida que me sacude mucho el piso, hacemos una lectura. Y es como que voy a ver, necesito saber tu opinión respecto de esto. Y es ¿Qué acontece, increíble, o no? sea, no tu opinión, pero, ajá, Ujú. el tema de las La cartas, mirada qué del tarot. acontece, qué me está queriendo enseñar, no. Porque hay cosas que escapan a mi, no sé, comprensión, intuición, no lo sé, pero que cuando las veo ahí y vamos procesándolas como hoy, yo, por ejemplo, yo lo utilizo Claro. 100% como herramienta. No al nivel de yo leerme las cosas, pero sí como Moira, a través de Moira, a mí me ha funcionado súper bien. Pero, ¿cómo podrías, por ejemplo, hacer que personas que no están, no ser, pero personas que no están en el tema puedan tener esa visión de que es una herramienta? Porque todo el mundo al principio está escéptico y es como que, oh, no, es brujería, es cosa del diablo, es Claro. ¿Cómo lograr este bullshit. primer Entonces, contacto, no? ¿Cómo Ujú. hacer este primer exacto, contacto con alguien que capaz no es que esté a favor ni en contra, simplemente hay un escepticismo? No nos olvidemos que el tarot, exacto, dependiendo de dónde estás, pero el tarot no deja de ser un tabú. Y es Sí, sí, sí. medio, claro, ay, es de las exactamente. brujas, digamos, no, ay, eso es del diablo, ¿no? Es como que, Entonces, es como que al tarot se le atribuye una mirada más interesante de lo que realmente tiene, digamos, así como que es sí, brujería. Es como que ajá, abre o sea, portales y es como, tal o cual. sea, I wish, digamos, ojalá abriera portales, porque yo ya hubiera hecho cosas, ¿entendés? Pero no, no, nada que ver, o sea, hay otras cosas que sí abren portales. El tarot lo único que hace es ayudarte a leer y a entender los códigos de la vida, digamos. Ahora, imagínate, a mí me gusta verlo el tarot más que, o sea, sí es una herramienta, digamos como que cumple una función de herramienta,
a mí no me gusta verlo o sea, desde un lugar muy frío como esta es una herramienta y me ayuda, digamos, ¿no? Ya, Yo más bien, pero este es mi approach, digamos, ¿no? O sea, esta es mi forma de acercarme al tarot. En su momento lo tomé como una herramienta de autoconocimiento, es verdad, y me ayudó un montón, pero sí llegó un momento donde yo lo quise tomar como un compañero de aprendizaje. Sí, ok. Y eso fue distinto, porque vos te podés conectar con una herramienta a un punto en que el tarot como herramienta está a tu servicio. Pero cuando lo tomás como una especie de compañero evolutivo, los dos están al servicio del otro. Entonces el nivel de Ok. conexión es otro, sea, y la es conversación es distinto. sumamente profunda. Alguna Exacto, vez, y porque... yo en chiste Ujú. digo, mi tarot a mí me chismea muchas cosas. Sí, Pero, total. pero O es que, sea, porque la charla que se hilvana dentro de dos, tres cartas locas que vos sacás, o sea, a mí me sacan temas que es como, ah, aquí está lo que yo no estaba viendo. Acá está sí. lo que yo no estaba considerando. Sí. Y muchas veces también a mí me toca que mi tarot, y eso es maravilloso, mi tarot, es muy sin filtro. Entonces Ujú, es de, ya te dije que no, ¿no? Entonces no hay dudas, no hay medias tintas. Entonces yo ujú. comparto mucho lo que dice Tarot cuando haces que sea un compañero de vida tu Tarot y no una Sí. herramienta que vas a servir para algo más. Definitivamente hay una charla súper fluida que genera, o sea, a mí me ayudó harto, hartísimo. Sí, a mí hasta el día de hoy me sigue ayudando, pero es lo que les digo, o sea, el momento en el que nosotros nos animamos a tomarlo como un compañero de autodescubrimiento, porque bueno, al final el tarot es un espejo en muchas formas, es un espejo tuyo, es un espejo de la vida, es un espejo de los demás, te ayuda como a que a tu horizonte de comprensión se amplíe. Entonces, yo siempre Ujú. utilizo la analogía de la lámpara del ermitaño porque es una carta con la que, fue la primera carta con la que yo me conecté, pero es como que si yo fuera este, no sé, anciano que está buscando cómo iluminarse, la lámpara que tiene para mí sería el tarot, porque eso es lo que a mí me ha traído hasta acá. O sea, yo creo que Muy Sí, es bien. está distinto, iluminado el camino. exacto, yo creo que es distinto independientemente de lo que ustedes hagan, porque me parece que esto se puede aplicar como a una persona que es astróloga, como una persona que hace reiki y utiliza las manos, como un chef que utiliza sus instrumentos de cocina. Yo creo que en algún momento, cuando se rompe una jerarquía, donde en vez de que vos estás acá y la herramienta está debajo tuyo, como decir yo mando a la herramienta, y más bien se toma como igual, no como igual, Exacto. pero no desde esa jerarquía de está a mi servicio, sino que estamos ambos a nuestro servicio. Muchas veces pasa que la propia herramienta necesita que vos hagas algo. Entonces, por ejemplo, es como un chef. Un chef puede vivir de hacer plato a los demás, pero si está tan conectado con la energía de su gastronomía, de su cocina, de sus cosas, en algún momento la propia energía de lo que hace le va a decir, ¿sabes qué? Me gustaría que hagas un banquete para personas que no tienen recursos. Y esta persona va a decir, ok, estoy a tu servicio, lo hago. Que es lo mismo que a veces pasa con el tarot. A veces estás con un amigo y de repente te nace y decís, oye, ¿no querés que te ayude con esto? Te tiro el tarot. Pero no hay un interés de por medio tipo pagame, Claro. sino como Ujú. que la Sí. misma herramienta te dice, oye, ¿sabes qué? La sociedad capaz está necesitando esto, habla de esto, comenta esto. Entonces ahí empezamos a ser serviles el uno con el otro, digamos. Sí, es tal cual. Ahorita que hemos entrado mucho en el tema de, por ejemplo, contando tu historia del arcano que se perdió, que te estaba representando, mi arcano también. Ujú. Entonces, hay pregunta compuesta para que Lau también entienda qué es un arcano. Primera parte, pero segunda parte, yo sé que cada año hay un arcano que está liderando o guiando todo el año, hay una energía que se siente en el psique social general. También Ujú. hay el arcano personal, también ese es otro tema. Pero quisiera saber, bueno, que nos expliques para que el aula entienda, uno, qué es arcano, qué significa arcano, dos, cuál ha sido el arcano del 2025 y en qué acciones concretas lo hemos visto a este arcano en acción. Ok, del 1 al 10, ¿qué tan polémico crees que sea?
20. 20, dale Ajá, con todo. 20. Es Ok, que esa es la ok, idea ok. también. Ay, ubican la postulación de Maite Flores y ñera, así no súper polémico. Apoyo. Tiene No, mi voto acá. ese es capítulo para otro, ese es material para otro podcast. Material para otro podcast. A ver, el tarot tiene 77 cartas. Ujú. Y en ese momento, cuando, o sea, imagínense el tarot cuando se creó, porque no tiene autor, es como que simplemente apareció en el siglo XIV. Durante casi 3 4 siglos era un juego. O sea, la gente jugaba al tarot. Es más, hay escritos en iglesias antiguas de Francia donde los curas formulaban decretos para que la gente deje de jugar al tarot porque se distraían en la iglesia. O sea, estamos hablando de que el tarot no empezó siendo algo de adivinación, es algo que se fue tomando y adquiriendo 3 4 siglos después. Y cuando se adquiere y empiezan a tener el nombre del tarot y se empieza a tener una mirada un poco más transpersonal del tarot, en toda esta investigación se le denomina a cada una de las cartas la palabra arcano, porque en el idioma en el que está, arcano significa secreto. Es como decir secreto por revelarse. Entonces, cuando nosotros decimos el tarot tiene 77 arcanos, decimos tiene 77 secretos Secreto. por revelarse. Entonces, el momento en el que vos agarrás la baraja y la extendés boca abajo, tenés esos secretos. Entonces, al darle la vuelta, el arcano se revela, el secreto se revela. Entonces, Ok. viste que el tarot se divide en arcanos mayores, arcanos menores. Es como decir, en secretos mayores, en secretos menores. Ujú. Entonces, es como, es parte del misticismo y el misterio del tarot, digamos, ¿no? Que se revela algo que está oculto. Por eso, de ahí es donde viene la acción de que todas las cartas están boca abajo y vos elegís una en particular para que sea revelada, digamos. Ahora, yo tengo un approach un poco polémico en el tema de los arcanos personales. Ok. Una de las reglas, no quiero decir reglas porque suena como ya muy a mandato antiguo, pero puedo decir que una de las cosas que aprendí por experiencia propia con el tarot es que lo peor que nos puede pasar es quedarnos muy identificados en una carta. Sí. Porque en el tarot, viste que el, el tarot se le dice el viaje del loco, porque la carta del loco, que es la carta cero, tiene que atravesar distintos estados en distintos momentos de su vida y distintas experiencias para poder evolucionar. Si hay estancamiento, no hay evolución. Entonces, desde un punto de vista psicológico, cuando nosotros nos enamoramos y nos quedamos resonando mucho tiempo por una carta, digamos que vamos a tener la tendencia a estancarnos, sea cual sea la carta. Y se los dice alguien que resonaba con el carro un montón de veces. Pero no puedes estar en movimiento todo el tiempo. No es Claro, sostenible. claro. Entonces, muchas personas lo que hacen es sacan desde la numerología del tarot como su arcano personal y dicen, ay, mi carta es la emperatriz, ay, mi carta es el carro, ay, mi carta es el colgado, qué sé yo. Y la tendencia está en quedarse ahí y usarlo como una excusa. No, es que yo soy el colgado. Sí, sí, es como el Claro. famoso, otro tema, pero el famoso Mercurio retrógrado. Sí, Todo mal, no, no, es que es Mercurio ujú, retrógrado. No, 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 no. exacto. Ajá. Y nosotros no queremos caer en la trampa de la Ujú. psique donde esa es la única energía que tenemos a disposición. Entonces, yo normalmente con el arcano personal no le doy ni bola. Sí creería Ok. que probablemente va a ser el tipo de energía con el que nosotros más vamos a tener la tendencia a sintonizar. Pero eso no quiere decir que yo me tenga que identificar con esa carta. Es Claro, no es como, lo único. claro, yo lo veo más como, mira, como que la vida me trajo a trabajar un poquito más la energía de esta carta que las otras. Pero Ya. no como mi arcano, mi personal, ¿me entendés? Pero eso es como yo lo veo.
Pero eso es Ahora, solamente en el ámbito del personal. En el ámbito correcto. del social genérico, llamémosle ahí, ¿cambia? Ahí el arcano del año es otra cosa, porque ahí vos asumís que el tiempo pasa y que el 2025 es el año del ermitaño y el 2026 no. Entonces, Ok. es distinto al año personal porque yo me puedo identificar con esa carta toda mi vida. Pero si yo estoy en el 2044 y eso me suma 10, no hay como yo diga, ay, estoy en la carta de la justicia que es 8. No, estás en la carta que suma 10. Entonces, el arcano del año sí nos habla de que todo tiene su tiempo, de que todo tiene sus etapas y de que algo no es permanente. Esa es la diferencia con el arcano personal. Ya. Entonces, hay algo que se llama reducción teosófica del tarot o reducción numérica del tarot, que es que, por si acaso, el tarot tiene como que su propia numerología que no responde a ningún otro tipo de numerología. O sea, hay gente que quiere hacer forzosamente que calce con astrología, que calce con cábala, que calce con el hermetismo, y es como, no, el tarot tiene un propio sistema. Y cuando nosotros hacemos esta reducción de un dígito, por ejemplo, 2025, vamos a sumar 2 más 0 más 2 más 5 y eso nos va a dar 9. 9. Entonces nosotros decimos estamos en un año ermitaño. Entonces, Ya. obviamente, ¿qué es lo que pasa? El año, según la numerología del tarot, obviamente es distinto para cada quien, se vive distinto para todas las personas, pero a nivel como sociedad, que ni siquiera es como sociedad, yo diría más como humanidad, porque esto no es algo que solo se reduce a la sociedad, como humanidad atravesamos un momento muy de esa carta. Entonces, más o Ya. menos así funciona. Es como que nos dice cómo va a ser el tinte a nivel colectivo. Y ya a Ya. nivel Perdón. personal nosotros vamos viviendo cosas, digamos, ¿no? Ok. En mi ignorancia, el arcano del ermitaño para el 2025, ¿qué vendría, qué era lo que venía a enseñarnos este año o ¿Cómo se cuáles eran vivió? los, ajá, cómo se vivió? Exacto. Mira, mira, si ustedes la ven la carta, es un Sí, se ve. hombre anciano con mucha experiencia que se retira de la vida, pero que le da como una última mirada a la experiencia que tuvo. Es como que tiene una lámpara que lo ilumina como que en su viaje interno. Entonces esta persona se retira del mundo, se aísla del mundo para ver en sí mismo qué está pasando, cuál es el proceso interno que está viviendo y nos invita a soltar. Entonces, ¿qué pasa con los años 9 o qué pasa con los años ermitaño? Tienden a ser años donde la gran mayoría de las personas en algún momento entramos en una crisis profunda y fuerte que no es nueva para nosotros, sino es una crisis relacionada a un tema que ya se viene cargando, que ya se tiene desde hace rato. O sea, nosotros Bueno, para poder entender la carta siguiente tenemos que entender la anterior. La anterior al ermitaño es la justicia, es como ver las cosas tal cual son. Entonces, el 2024 fue un año de ver las cosas en la crudeza que son. El 2025 fue el año que el ermitaño nos trajo eso de, ok, ahora tenés que prepararte para decir adiós. Ese adiós es a sistemas viejos que no te funcionan, o sea, obviamente a nivel personal, sistemas viejos que no te funcionan, relaciones que no funcionan, vínculos que ya vínculos. necesitaban encontrar su vía de salida, hábitos que ya no nos estaban haciendo bien, creencias que estábamos cargando, porque viste que el ermitaño carga. Sí. Entonces es un año donde hay una analogía que me gusta mucho, que la utiliza Marian Costa, que es que el 9 representa el momento donde la fruta se desprende del árbol y se cae. Y no hay rabia entre el árbol y la fruta porque la fruta me dejó o porque el árbol me dejó ir. Es el curso natural de las cosas. Cuando ya la fruta cumplió su ciclo estando con el árbol, se dejan ir los dos, se sueltan los dos. Esa crisis de soltar es el ermitaño. Entonces, normalmente lo que sucede en años 9 es que son años emocionalmente difíciles.
Son años Oh, no. emocionalmente de contraste. No Sí, es ha que sido. necesariamente te pasan cosas acá, ¿me entendés? Entonces te aseguro, Lau, que todos hemos estado en una, al menos una vez este año, que nos ha llevado a una crisis profunda donde nosotros tuvimos que sí o sí decir esto no va más. Sí, no, no tengo pruebas, o sea, me sobran pruebas y no me quedan dudas. ¿No ves? Dios mío, que ha sido un año, vamos, Pero ha eh, sido, a nivel hay que emocional, la figura de entender del ermitaño que no es lo que decía Hermes, esto no es cosas malas que pasan, sino son no, cosas no, que no no, podían extenderse más y que de ahí salís renovada, de ahí salís diferente, de ahí salís totalmente. vencedora, ¿no? Sí, o Sí, o sea, han sea, habido cierres de ciclos, cierres de cosas que te pueden haber dejado mal un rato, pero luego te levantás y estás renovado, ¿no? Porque te limpias, te quitas esa Claro. cosa de encima al final y al Y es cabo. que el ermitaño, por ejemplo, ahí Hermes que me corrobore, si no me estoy equivocando, pero el ermitaño hace mucho la tarea de introspección, de mirar hacia adentro. Y esto que está pasando, ¿qué hace conmigo? ¿De qué manera Sí, a mí me está ocasionando algo internamente, sea positivo, sea negativo, sea luz o sea sombra? ¿De qué manera me está impactando? Entonces es mucho una mirada hacia adentro. ¿Y cómo es una mirada hacia adentro? Vos sabés que cuando uno toca temas personales, uno mismo se sienta con uno mismo a conversar con uno mismo, son temas fuertes. Entonces son sí, claro, estructuras que te dicen, ¿sabes qué? No da más, esto tiene que romperse. Pero romperse para algo bueno, romperse porque no vas más claro. con esto. Entonces eso es lo genuinamente que a mí me impacta mucho el ermitaño, ¿no? No solamente es la sabiduría y la guía, no, es vos misma, es un camino hacia adentro. Entonces lo sí, que a se mí rompe era necesario. totalmente. A mí me gusta verlo como estos em, investigadores privados de la CIA, Ajá, ¿viste? tal De las cual. películas que se encierran en su despacho y tienen así fotos y tienen escritos y pruebas y empiezan como a... y pasan días y días y días y están como intentando descifrar lo que está pasando. Yo cuando hablo del ermitaño siempre hablo de hacer una investigación interna, Mm, de con la misma energía que nosotros investigamos algo que nos gusta, investigar el tema que nos está causando crisis. Entonces yo creo que el 2025 ha sido un año que si no lo hiciste voluntariamente, el universo te obligó de alguna manera sí. a hacer una investigación interna lo suficientemente profunda como Sí. para que sí o sí llegues al menos a una conclusión de lo que se tiene que ir. Una lección que tenés que llevarte para el siguiente año, Por lo Correcto. menos también, una. Y te aseguro que si buscas, claro. seguramente hay una gran lección, porque con el ermitaño son cosas así, son grandes lecciones. Y Y ahí, obviamente, ajá, no, no, dale, 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 dale. no te iba a decir, obviamente esto no sucede mientras no honramos lo que nos llevó a la lección. Ujú. Claro, Y ahora, Porque, la bueno, experiencia, el pero proceso que en pasaste. a mí lo que me causa curiosidad es, bueno, cada quien, no hay necesidad de contarlo, porque son temas privados, cada quien encontró cuál fue su investigación dura de este año. Pero en el general, así a nivel mundial, algún evento que vos digas, aquí pudiste ver claramente la mano del ermitaño actuando, algo que puedas decirnos, mira, yo trato de no ver noticias. por paz mental, salud Mi luna, emocional. mi luna en cáncer Te es muy entiendo. sensible, entonces a mí no me hace tanto bien ver noticias. Pero si yo tuviera que llevarlo a un lugar más inmediato a nivel de sociedad, yo diría que todo lo que pasó en Bolivia este año, con el tema del dólar, con el tema de las tarjetas, Bueno, tenía a todo el mundo a inicio de año en resistencia a soltar el dólar a 6.96. Sí. sí, Y ahora ya todo el mundo lo aceptó. Y esto no es que es, sí, el dólar cambió y ahora no va a volver a 6.96. O sea, a nivel de economía personal, que nosotros tenemos servicios de streaming, que ya hay una globalización, realmente cada persona ha tenido su propia crisis económica
relacionada al tema del dólar. Entonces, yo creo, por ejemplo, que a nivel de sociedad el ermitaño ha hecho su trabajo y se ha mostrado en esto de, te toca soltar la idea de que el país no se va a volver a manejar de la manera en la que vos pensabas o de la manera en la que la tenías antes. Y de que eso te está obligando a hacer una investigación interna y ver cuáles son tus creencias del dinero, del trabajo, de la sociedad y reinventarte el próximo año. Claro. Entonces, ahí yo puedo ver un poco, por ejemplo, la mano del ermitaño. Tienes toda la razón, la verdad es que no lo había visto así, pero tenés toda la razón. En mi más inmediato. O sea, porque Claro. yo he visto, porque viste que el dinero está muy asociado a la seguridad. A la Claro. estabilidad, totalmente. Exacto. Entonces, cuando les quitas la seguridad y todo tambalea, empiezan a aflorar los traumas relacionados a la seguridad. Claro. ¿No es cierto? Entonces, cuando las personas, en primero, no pueden usar su tarjeta, suscripciones que antes salían 400 bolivianos y ahora les salen 1000 por el cambio. Y no, y fuera de eso, el hecho de que no poder pagarlas. Exacto, la restricción de no poder pagarlas, de no poder usarlas, pero llevándolo a lugares más profundos como, wow, la carne está el doble. Y más del doble. eh, Más del exacto, doble. tener que estar sentado en una empresa y decir, están reduciendo el personal, tengo miedo que me saquen a mí, los alquileres suben, o sea, todo este efecto colateral de lo que pasó con el dólar ha llevado a que cada uno en su individualidad se le aflore el trauma que tiene relacionado con el dinero, las creencias limitantes que tienen con el dinero, y eso sí o sí los ha llevado a una crisis interna. O sea, Mm. sin dudas, por mucho dinero que tengas. Claro, a reevaluar, ¿no? Reevaluar el Exacto. escenario completo. Sí, Y yo creo que ahora, no quiero decir todos, pero por la curva que estamos llegando a fin de año y estamos entrando al próximo, yo el próximo año, como es un año rueda, veo a la gente más tomando acción que este año. Este año todo el mundo ha estado como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo trabajo esto? ¿Cómo me reinvento? ¿Cómo gestiono lo que me está pasando adentro? Entonces, sí he visto en eso inmediato que todo el mundo ha tenido al menos una crisis heavy, que no ha sí, sido solo económica, heavy por el tema del dólar. a nivel emocional, claro, A Sí, también. nivel O sea, emocional. va Al menos, incluido, porque es lo que decías, perdés tu seguridad, el sentido de seguridad que te genera el dinero, entonces empieza a salir lo demás. Y tenés que, como no sabes cómo gestionarlo, vas buscando la ayuda, o tal vez no vas a buscar, pero, o sea, no vas, que se yo, a un terapeuta, pero sí vas buscando las lecturas que hacen falta, cómo puedes mejorarlo, cómo puedes transformarte. Es una exacto. realidad que yo, sin estar en Bolivia, lo estoy viviendo acá, mm, por diferentes razones que me ha tocado tal vez no estar financieramente como a mí me gustaría y sentir una inseguridad que me ha tocado nervios en otras partes y he tenido que sentarme a trabajar y darme cuenta que, ok, no es nada relacionado al dinero, mm, pero me toca trabajar acá. Y Total. eso no me había dado cuenta hasta ahorita que lo acabas de mencionar, porque ¿no yo, ves? según yo, sí, ok, Sí. dinero, claro, pero ya cuando dijiste, no, que aparecen otras ramas, como que, ah, pero mira esto y esto y esto, y está relacionado sin querer. Sí, o sea, yo he visto muchas, o sea, en consulta, sobre todo el momento en el que el dólar estaba como a 15, más o menos, Ujú. em, llegaron muchas personas en consulta, emprendedores, que me decían, estoy perdiendo todo lo que construí. Y claro, estas personas entraban como en un modo kamikaze donde de una vez pierdo todo. Claro. Entonces los llevaba a sabotear relaciones, a sabotear trabajos, porque estaban en un momento donde se les estaba atentando contra lo más personal que habían construido, que era su Claro, propia seguridad. Tal Entonces, cual. yo te puedo asegurar que esto del dólar nosotros decimos, ah, bueno, pero ¿qué son 4 puntos más? ¿Me entendés? 3 puntos más. Pero deben haber habido, sin ir muy lejos, divorcios, Sí. depresiones, sí, sí, personas que se les ha despertado enfermedades por el nivel de estrés, porque quién sabe cuánta plata manejan. O sea,
esto ha tocado aristas mucho más grandes, entonces yo creo que Sí, cada quien a nivel personal Sí, es muy difícil que vos te encontres con alguien que realmente no se le haya movido la aguja con lo que tal cual, pasó. claro. tal cual. Pero no es Pero por bueno, hablar, no es por hablar de economía, pero eso es como lo más cercano que yo puedo ver, por lo claro, menos. es donde el que podemos, Claro, a nivel Bolivia, el que podemos notar más rápidamente. Pero Sí, justamente ahí, claro. siguiendo en la línea un poquito de Bolivia, que ya estamos entrando a un año rueda de la fortuna, año 10. ¿Qué un significa? año 10. Entonces, Ah, ok. yo te pregunto, hay preguntas, ya sé que no, esto no es un tema político, pero por ejemplo a mí me resonó mucho cuando sale electo Rodrigo Paz. Me Ujú. resonó a que era un guiño de ojo a lo que viene para el año siguiente, esta A mí rueda de la también. fortuna con acción. O sea, dije, no es la rueda todavía porque no estamos todavía en el año de la rueda, pero es como que ya empieza la cola del año, el cierre del año, y entonces Ujú. te hago un Sí, guiño de lo que viene. Y a nivel Bolivia, Lau, que yo sé que también has estado viendo varias cosas, vos que estás en España, pero has visto varias cosas de Bolivia, sí, hay muchos cambios muy interesantes, muchas sí, propuestas sí, que sí, los he parecen visto. positivas, ¿no es verdad? Entonces, Totalmente. creo yo que, por ejemplo, el arcano que viene se está mostrando ya súper fuerte. Y Sí, creo que esto es a nivel internacional, ¿no? Vemos otros temas, fuera del político, vemos otros temas que se están dando en otros países. totalmente. Lo podemos ver a nivel global. O sea, la economía está cambiando, las formas, los canales de comunicación están cambiando. O Totalmente. sea, ¿sabes qué? Hubieron cosas este año que yo vi y dije que van a sonar bobas ya, pero a nivel cultural han tenido impacto, al menos en nuestra generación. Pero, por ejemplo, se habla ya de que no va a existir el periódico en ningún lugar, El físico, el físico, correcto. y eso es como muy Y no ermitaño, ¿no? Es solo eso, soltar no la solo vieja. eso. El 2000 ya sacaron el aviso de que la nota, los premios Oscar, que en 2027, ya hoy en 2026 se va a trabajar para que en 2027 los Oscar no se van a transmitir a través de televisión, por ejemplo, que es Ah, un se van a medio transmitir por tradicional, YouTube. Sí, y van a ser totalmente Sí. por plataforma. Entonces, ajá, wow, este año también cerró MTV cerró y en cerraron TV. como, claro, cerraron muchas cosas que es como, ya se sabe que no se puede sostener, me dejo resistir y lo suelto. O sea, hemos visto este tipo de cosas. Y el próximo año, que es la rueda, que si ustedes los ven juntos, el ermitaño y la rueda, el ermitaño avanza hacia atrás, ¿viste? Es como que Sí, retrocede para poder atravesar el portal desde ese lugar. Y normalmente, ¿qué sucede? Que para poder entrar al año rueda, el año rueda es un año donde vos no tenés control. Es un año donde Ay, tenés que no. fluir con la vida y es un año Sí, donde todo se mueve del lugar. O sea, la rueda tiende a hacer cierres de ciclos, pero también como cierres y aperturas de ciclos. mm, Y tiende a, hay que moverse. O sea, hay que cambiar el curso de cómo estamos viviendo y de cómo estamos haciendo las cosas. Como el ermitaño está en ese lugar donde entra por la puerta pero mirando hacia atrás, o sea, no es como que le da la espalda a lo que vivió, sino que lo está mirando, el año rueda es la reinvención, pero desde el lugar en el que estamos cerrando ahora. No es como que se cierran y se pegan las puertas a mis espaldas y yo no las vuelvo a mirar. no. No, temas que se cerraron en el 2025 se llevan al 2026, pero desde otro lugar. Y el año rueda, que ahí yo difiero con mucha gente que no es tarotista y que no entiende la numerología del tarot. Hay mucha gente en internet que están diciendo que es un año uno. Sí, Puede ser que a nivel de numerología general sea un año uno. Pero si vamos a hablar de la numerología del tarot, es un año 10. No es un año uno, es un año 10. Para nosotros los tarólogos. claro. Y eso para nosotros es la rueda de la fortuna. Entonces, en la rueda de la fortuna, donde todo puede pasar, literal, todo puede pasar, yo puedo decidir cómo hago girar esta rueda. Entonces, va a ser muy normal que nosotros vamos a ver personas que están reinventando completamente cómo trabajan, que están Yo, reinventando completamente Ajá. cómo hacen relaciones, por ejemplo, cómo se vos. vinculan. Vamos a ver políticas, o sea, a nivel político vamos a ver muchas políticas viejas que se van a ir y van a empezar a transicionar en cosas nuevas. Y es un año donde
si nosotros sentimos que hubieron cosas en el 2025 que se estancaron, el 2026 no. O sea, es como cuando nosotros estamos en un auto y estamos como que a una velocidad considerable en una carretera, y si hay un bache, como nosotros estamos rápido, el auto no se va a atascar. No más así. Va a Va a ser sentir el sopetón, pero Ah, así. sentir y ya. exactamente. Exacto. O sea, Tal no cual. es un año de detenerme a mirar el bache, analizar el bache, investigar el bache. ¿Por qué Eso apareció el es, bache? Ok. ¿No? eso es 2025. Claro, eso fue el 2025. El Aquí 2026 es no. como listo, sacudón, pero yo continúo. Ok, te hago una Mira, siguiente pregunta entonces. dale. Ujú. Perdón. O No, no, sea, dale, ¿es dale. un buen año para tomar decisiones importantes o más bien para, o sea, no es observar entonces, es reajustar y tomar decisiones y acción? Yo creo que siempre hay que observar, solamente que el 2025 invitó a observar más. Ya, o sea, Yo no creo que sobreanalizarlo en este año que viene, sí, por ejemplo. yo creo que el 2026, a ver, no voy a entrar en esto porque no es el tema, pero desde lo astrológico nosotros vamos a tener un montón de alineaciones de o te mueves, o lo tomás o lo Mm, tomás. Si no lo tomás, lo ok, toma alguien más. Si no lo haces, lo hace alguien más. Entonces, es muy de o te mueves o te mueves. Entonces, ya, si yo lo caso con el año rueda de la fortuna, a los que se les mueva la rueda, que son los que reinventen el ciclo de su realidad, van a ser las personas que no es que no la pensaron, porque hay que pensar, hay que analizar, o sea, claro. también no seamos irresponsables, pero son personas que a pesar de que hicieron un trabajo de autoindagación, observación, investigación, lo que sea, son personas que su valentía fue mayor, Ok, o sea, tomaron que más su acción. coraje fue más grande. Y o sea, yo les aseguro, chicas, que más de una vez ustedes van a estar mirando en redes o escuchando de alguien y van a decir, "Ah, se atrevió, se animó, lo Sí, tal hizo". cual. O sea, y más de una persona, esto creo que yo lo dije en el canal de Instagram que tengo, más de una persona va a descolocar a la gente con decisiones. Ok, O sea, inesperado. Algo que, ¿no? Inesperado. vale. O sea, ¿No? vas a ver personas así como, fui 35 años ingeniero comercial y ahora hago Reiki. Sí, yo ya he estado viendo. Yo O, ya he por estado viendo ejemplo, personas así. claro, o por ejemplo, yo fui sanador durante tanto tiempo trabajando con Reiki y ahora quiero dedicarme a monté un café, monté Sí. una biblioteca. Pues, por eso, a mí yo, es lo que te digo hace rato del guiño, Sí, de la rueda de la fortuna, que ya yo siento que lo estoy viendo sí, en algunas sí, sí, sí. personas y situaciones. Porque, por ejemplo, ayer se había una colega de mi mamá que ellas estudiaron para ser terapeutas transpersonales en la misma escuela de la Ujú. persona que te enseñó a ti. Y bueno, ya hace años y volvió como que a aparecer en una charla y le digo, ¿y qué fue de su vida? Y me dice, está vendiendo bienes raíces. Soltó todo y ahora está vendiendo bienes raíces. Y yo, ¿verdad? ¿Y qué fue? No, es que bueno, está el tema de la seguridad. Durante todo este año transitó el tema de que, bueno, no tenía muy buena economía, por lo tanto no había la Ujú. estabilidad, por lo tanto había muchas carencias en casa. Y dijo, ok, esto no va a lucrar rápido, me voy a... Vendo casas, vendo lotes, digamos, ¿no? Y, Claro, wow, y sabes qué, yo, a ver, yo siempre le digo a la gente, y esto lo trato de hacer conmigo porque obviamente es difícil, o sea, no es que sea difícil, pero fácil no es, tipo de mirar una decisión loca de alguien y decir, "Ah, no debió hacer eso". Y a veces, y nos vamos a topar con esto mucho, mucho, porque vamos a ver personas cercanas salir de una zona de confort inimaginable y nuestra primera sensación va a ser como, ay, qué bien o uy, qué mal. claro. Y en algún momento nos va a tocar eso a nosotros también. Sí, Y eso es se van a totalmente dar cierto. cuenta que la forma tradicional de hacer las cosas no va a ser suficiente. Se tiene que mover, las cosas se tienen que Totalmente. mover. Y si vos no lo reinventás, lo va a reinventar otro y lo vas a ver. Entonces, es un año
más para acción que para otra cosa. Ya, Maravilloso mira, dato. hace Ese es rato un gran, gran mencioné, dato. sí, totalmente. Hace rato decías que le va a pegar mucho a la gente que tiene el tema de control, ¿no? Que le gusta tener todo controlado. Yo siendo una de esas personas y por eso mi cara hace rato de, oh no, ¿qué voy a hacer? Entonces, te pregunto, ¿qué otros patrones o creencias pueden verse desafiados este 2026 en ese ámbito? Mira, yo te puedo decir algo. Yo te puedo asegurar que, por ejemplo, si vos tenés temas con el control, lo primero que yo haría sería ponerme a mirar situaciones que viviste este año y la mitad del 2024 Ya, relacionadas a el exceso de control. O sea, situaciones donde te tocó fluir. Porque ha sí, a pasado, nivel me ha tocado fluir. astrológico nos vienen preparando un montón en el último 2025 y parte del 2024 para ir soltando un poco más el control y en el 2026 no es que perdemos el control, pero empezamos a darnos cuenta que Sí, el control no existe, o sea, es ilusorio, nunca vamos a estar en control de nada. Entonces, yo lo que aconsejo es, no se trata de perder el control, porque no tenemos control, no existe el control, sino no, se trata de solamente estar en paz con asumir lo único que podemos gestionar. Eso. Y lo Es el único tema de que... las casitas, Lau. Es el tema de las Exacto. sí, casitas. O sí, sea, O sea, con Lau manejamos mucho este tema de el concepto de las casitas. ¿Por qué te estás ujú, preocupando? ¿Es tu casita? Si es tu casita, puedes gestionarlo. Si no puedes gestionarlo, es la casita de otro. Si es algo que es como lo que pasó el dólar, digamos, que ni siquiera es de otro, es a nivel Bolivia en nuestro caso, bueno, en realidad fue mundial el tema del es dólar. el condominio. Literalmente era, es la casita del universo, ¿dónde estás parada Ujú. vos? Entonces cada vez que entramos en crisis es, a ver, Lau, a ver, Moy, ¿en en casita de quién casita de estás? quién estoy. ¿De quién estás? Es Sí, la sí, sí. pregunta. ¿En casita de quién estás? Exacto. Yo empecé a cambiar la palabra control por gestión. Y Sí, Es desde que la ahí, gestión, es que cuando decís, este tema de las palabras es súper fuerte, también da para otro entero sí, capítulo para hablarlo, pero el total. tema de cuando vos decís las cosas, las nombrás con el nombre correcto, ujú. tienen la acción correcta. Sí, Porque total. control limita, pero gestión es acción. Claro, en Sí, control yo lo tengo en mis manos y no lo quiero soltar de mis manos. En la gestión yo colaboro para que todo funcione, aunque me eso encanta, implique que no funcione como quiero. Sí. totalmente. A mí me encanta porque cuando yo empecé a ir a terapia, lo primero que le dije a mi terapeuta en mi primera sesión fue, yo quiero aprender a controlar mis emociones. Y mi terapeuta me miró y me dijo, empecemos por cambiar tu narrativa. No es Ujú. controlar tus emociones, es gestionar tus emociones. Y para mí fue así. Correcto. Entonces lo que estás diciendo me encanta, me resuena a un nivel espiritual. Al Ujú. 100. ¿No ve? Es Al que, 100. claro, Totalmente, totalmente. en la gestión yo no lucho, yo colaboro. Es distinto. Porque si el universo me pone en una situación, por ejemplo, donde en el trabajo, por ejemplo, que es cuando normalmente el tema del control se abre un poco más, porque las cosas no salen como yo quiero, o sea, si yo, por ejemplo, tuviese que hacer una presentación para mi equipo de trabajo y la luz se va y el internet me falla, Chicos, regálenme a mí un minutito, yo un ratito, y sí, ustedes claro, continúen. Deme un claro, minutito. Claro, claro. Si yo estoy en una junta y se va la luz o la computadora simplemente se cuelga o de repente se actualiza el software sin que yo haga algo o de repente el archivo está corrupto y no abre. O sea, son cosas que no están bajo control. Entonces, si yo claro, abordo esto desde el espectro del control, voy a perder, como decimos acá, la chaveta, voy a perder la totalmente. cabeza, me voy a desesperar porque voy a querer forzar a que todo lo que orgánicamente no está funcionando, funcione. Pero ese Exacto. es el control. La gestión, ¿qué es? Digo, ok, no hay luz, en la computadora no está funcionando, el archivo está corrupto,
cierro la computadora y les digo, bueno, como no se los puedo mostrar, se los quiero contar. Claro, Esto es lo que hay. Entonces, en la gestión yo colaboro con lo que tengo alrededor. En el control yo me resisto a colaborar porque yo no quiero que las cosas colaboren, yo quiero que se hagan como yo quiero. claro. Entonces, hay como la forma de abordaje es muy distinta. Y el 2025 no es que tenemos que perder el control, es que tenemos que aprender a gestionarnos con el movimiento de las cosas. El 2026, no, no, el 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 2025. 2026, 2026. perdón, 2026. Ah, ya. perdón. Es como, por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, yo fui una de las personas que en su momento se resistió al tema del dólar. Y después me di cuenta que o colaboro o me enfermo. Claro. Y O me, busco soluciones, ¿no? Busco claro, soluciones, busco o me alternativas. disgusto. Claro, entonces fue como dije, Claro, ok, necesito aprender cripto, aprendo. Necesito aprender a manejar tarjetas y transacciones en cosas que para mí parecen chino, aprendo. O sea, Aprendo. aprendo. y ahí empecé Claro, yo a gestionar esto, porque si yo seguía en la parte del control, te enfermas, porque empezás a sostener mucho tiempo emociones que no son buenas para el cuerpo. Y eso te entonces lleva también a ansiedad, estar, obvio, imagínate, estás con el sistema nervioso hiperexcitado, entonces estás errático y medio te miran feo totalmente. y Y reaccionas y explotás. listo. Claro. Claro, claro. Estás Totalmente viviendo cierto. yo viví todo, no todo el año, pero gran parte de este año en un estado de ansiedad crítico. Y Sí. fue como que, bueno, pero necesito salir de ahí de alguna manera. Y recién, te estoy diciendo que recién, desde noviembre que volví de un viaje, yo dije, ok, aprendo a dejar que las cosas fluyan, porque Moira sabe muy bien que desde el 2024 yo queriendo no dejar ir cosas ni controlarlo todo, la vida me Por eso agarró a patadas. sé que te está resonando fuerte lo que Hermes va diciendo. Totalmente. Yo sé que si yo Total. voy escuchando y va, Perdón. No, sí, no, no, me encanta porque creo que es una conversación que yo necesitaba tener para recordarlo. Porque entre todas las cosas que vamos viviendo a lo largo del día a día, se te van olvidando las lecciones y decir, mi lección más grande para este año, el 2025, ha sido aprender a dejar ir, aprender a fluir, aprender a dejar el control, honestamente. Entonces, y eso me lleva a una pregunta de qué mentalidad tengo que tener yo y el resto de las personas que medianamente van bajo la misma situación y en general, qué mentalidad tenemos que tener que nos ayude a navegar el 2026 de mejor manera. Y una de ellas es justamente el tema de gestionar. Una de ellas podría ser el tema de gestionar y fluir, pero ¿qué otras más, por ejemplo, desde tu punto de vista? Yo creo que atreverse. O sea, el atrevimiento Ok, es una palabra que vamos a ver mucho repetirse. Y atreverse. si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, en redes, el 2025 todo el mundo, la palabra de todo el mundo fue como mucho soltar, como solté esto, solté esto, solté, 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 solté. Vamos a ver mucho en 2026. Me sí, animé a, fui osado en. tal Entonces cual. yo creo que Me si bien encanta. está, o sea, yo usaría la palabra fluir, por supuesto, utilizaría la palabra gestionar, pero también utilizaría el atreverme, el ser atrevido, el Te decir, genera mucho más ¿sabes qué? acción. Obvio, o sea, pero es una acción coherente con lo que yo quiero, pero atrevida. Claro, claro, claro. Entonces yo creo que vamos a ver a muchas personas agarrar y decir, wow, esa faceta, wow, lo que hizo con su negocio. Porque va a haber gente que va a decir, no puedo seguir estancado más, necesito atreverme a hacer algo distinto, en cualquier ámbito. Me encantó. Bien, ahí como Sí, para ir cambiando ya la tónica de la conversación, yo quiero preguntarte, hay muchas personas que, bueno, hoy, este año ha sido mucho de transitar el tema de saber que existe una herramienta que es el tarot. Ujú. Hay un despertar importante durante este 2025 al respecto de tarot, astrología, numerología, etc, etc. Se ha proliferado. La verdad es súper bonito. Pero Ujú. dentro de lo que se ha proliferado, esto gracias a la viralidad de TikTok, por ejemplo, como herramienta de comunicación, Ujú. también hay lo que está bueno y lo que no está bueno. De, por ejemplo,
Está las que hacen las lecturas de tarot por live, están las que te dicen esta es la carta que representa el día, están las que enseñan, son mini escuelas de tarot virtuales a través de TikTok, del tema del tarot. Hay un montón, ahorita sí hay hartísima información sobre todo, pero muy particularmente sobre el tarot. Entonces, una persona que quiere hacerse una lectura de tarot y lograr tener una buena primera experiencia de su Ujú. primera lectura de tarot, yo te pregunto, Hermes, esta persona, por ejemplo, ¿qué tipo de preguntas puede hacer? ¿Cómo puede formularlas? ¿Cómo es correcto hacer la pregunta? Porque hay mucha gente, yo que he visto varios lives en TikTok de tarot, que es de, por ejemplo, mañana tengo un examen, ¿me va a ir bien? Estoy postulando un trabajo, ¿me van a contratar? Una pregunta que se repitió hartísimo, que lo vi en un live de TikTok, fue con nombre y apellido. Fulana persona, ¿ya se arrepintió y va a volver conmigo? Habían muchas de esas, literal. Y esta es la que Ay, les no. contaba antes de que iniciemos el capítulo. Estaba, ¿estoy embarazada? Entonces, para que podamos ir de mejor manera a una sesión y podamos sacarle todo el jugo y el provecho, cómo yo hago mis preguntas y qué tipo de respuestas puedo esperar? Eh, para que todos sepamos, ¿no? Cómo deberíamos ir para una lectura de tarot. Mira, yo creo que todas las preguntas de cómo me va a ir son para saciar la ilusión del control. Porque yo Bien. quiero saber cómo me va a ir para anticiparme. Sí, Y el Sí, tema sí, en sí, el sí. cómo me va a ir, que entiendo desde por qué es tan común preguntar eso, yo he sido esa persona también en su momento, pero creo que nos quita poder, porque no es lo mismo decir cómo me va a ir en el examen de mañana a decir qué hago para que mi examen de mañana sea un éxito. correcto. Claro, Entonces, en uno yo no estoy tomando responsabilidad de nada, para nada. estoy en un estado de espera. En el otro, yo me hago cargo de lo que puedo hacerme cargo. Entonces, a ver, yo como tarotista en la sesión, yo hago el trabajo de reformular la pregunta. O sea, la persona viene y me dice, ¿cómo me va a ir en esto? Y yo, a ver, let's break it down. Como que conversemos al respecto. Yo reformulo la pregunta a una que sea mucho más positiva, mucho más enriquecedora, mucho más empoderadora. Y ahí entramos al tarot. Pero obviamente cuando hay estos lives de TikTok y de Instagram donde no existe la conversación con el otro, porque la persona que está leyendo en la pantalla solamente ve la pregunta y ya está, o sea, no hay No hay el contexto, no hay contexto. diálogo. Correcto, no hay el Exacto. contexto. Claro. Entonces, si los que están viendo esto les gusta ese tipo de dinámicas donde entran a Instagram, a lives y preguntan, creo que yo, para sacarle provecho a esas cosas, preguntaría, ¿cómo puedo hacer qué? Y pregunten lo que quieran Sí. preguntar. Es como, me van a contratar, ¿cómo puedo hacer que me contrate este trabajo? O, ¿este trabajo es para mí? También, claro. O sea, son preguntas que nos van a dar herramientas. O, por ejemplo, o una de las cosas es, ¿cómo puedo aprovechar esto? Entonces, mucha gente que se va de viaje, lo primero que me preguntan es, quiero saber cómo me va a ir en mi viaje. Y es como, no, preguntemos al tarot cómo aprovechar tu viaje o Claro, cómo sacarle el mayor provecho a esta decisión, este viaje, esta etapa que estoy entrando, este trabajo que estoy haciendo. Eh, eso, o sea, toda pregunta que te devuelva a vos la Poder. responsabilidad y la acción, aprobamos. claro. Ok. Toda Porque, pregunta que se la tira al universo, como que el universo responda, no, claro, No, no, porque no. no estás gestionando, no estás gestionando. Pero, Exacto. y claro. ahí, por ejemplo, ahí preguntarte, por ejemplo, igual hay algunas lecturas de tarot que las preguntas son, no, perdón, la respuesta a veces no tiene que ver con el tarot y la gente la pregunta. El ejemplo era, por ejemplo, la que les dije, la del embarazo hace rato. No, mi amor, no le preguntes al tarot si estás embarazada, andate, hacerte una prueba de embarazo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay preguntas, por ejemplo, a mí me tocó una vez,
y no le respondí con el tarot, le respondí, o sea, yo de mi cosecha, llámale, digamos, ¿no? Porque me dijo, Ujú. me voy a enamorar el año que viene y con ese amor voy a ser feliz. Y yo, mi Si yo amor, que si supiera esa ya respuesta, ya estaría casado Realmente. y claro, bueno, o sea, que no. hay cosas que no, digamos, ¿no? Entonces, para empezar, o sea, punto número uno, si vos te llegas a enamorar del 2026, digamos, evidentemente, si me hablas de amor, evidentemente tiene que ir casado con una gestión para que logres la felicidad. Claro, Entonces, si vos me preguntás, ¿y si voy a ser feliz? Si no sos feliz, mi amor, no es ahí. Ya está. No, o sea, claro. no, no, eso no es pregunta. ¿No? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas en las consultas me parece maravilloso lo que acabas de decir, de cómo, que en realidad no es que no participes de ese tipo de dinámicas o que vayas a una sesión, que te animes a ir a esas cosas, sino cómo formulamos la pregunta para Claro. obtener respuestas que sirvan más. Porque a mí la respuesta que me diga sí, no, tampoco me sirve. O sea, ¿me voy a enamorar del No, 2026? Sí. no. Ah, listo. Más nada, ¿no? No, no me sirve tanto. Por Entonces, eso ejemplo, está buenísimo. claro, hay personas, una de las preguntas que se repitió mucho este año a mí en consulta, la gente quería saber si los iban a votar del trabajo. Claro. Por Mucha la gente, tendencia que había, sí. sí, mucha gente La es como, incertidumbre que había. exacto, quiero saber si me van a votar porque obvio el sistema nervioso está buscando anticiparse ante un escenario catastrófico, digamos, Catastrófico, ¿no? claro. Exacto. Y yo siempre les hacía como reformular y decir, ¿por qué mejor no le preguntamos al tarot? ¿Cuál podría ser tu plan B El plan de si contingencia. te echan Pero del es que así trabajo? estás empoderando a la persona a través de esto. Le estás devolviendo Correcto. no solamente la responsabilidad de sus acciones, sino que le estás empoderando para que tome acción. Porque una cosa es Correcto. decir, ah, el que me van a votar o no me van a votar, y otra cosa es, ok, empiezo a generar plan A, plan B, plan C, plan D. Claro, es en vez de alimentar el miedo, Ujú. alimentar la solución, la va Correcto. gestionando. Claro, O mucha gente, por ejemplo, este año ha tenido miedo de dejar sus trabajos por el tema de la economía y vienen y me dicen como que tienen muy claro que no quieren estar en esos trabajos, pero no tienen claro lo que quieren hacer. Claro. Entonces, claro, si cuando ellos vienen y me dicen, ¿deberías renunciar a este trabajo? ¿Y qué otro trabajo puedo buscar? En vez de decir, ¿por qué no mejor veamos qué querés hacer, qué te late en el corazón hacer y cómo llevarlo a una acción? Entonces, así la persona, en vez de estar degollándose mentalmente en qué voy a hacer cuando salga a este trabajo, empieza a crear el puente entre este trabajo y lo que quiera hacer de verdad. Claro. Claro, y resuena mucho más, y es lo que decía hace rato, o sea, con esta pregunta que vos le proponés que haga, las respuestas que va a obtener son realmente guías, no son sí, no, punto, Sí, ¿no? Sino que le total. estás diciendo, mira, esto es sí, esto es no, pero con estas herramientas, pero con estas posibilidades. Pero Ajá, sabes que no querés llegar aquí, entonces estas cosas tenés a tu favor, o estas cosas no, o tenés cuidado con esto, o evita estas situaciones, ¿no? Hay más, mucho más rica la lectura. claro. Se le sí. saca mucho más provecho. A mí la gente por ejemplo, me preguntaba, yo cuando iba a sesión con Hermes, de una pregunta salíamos en 3 horas de sesión, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando la pregunta está bien hecha, el desglose de la respuesta Amplio. es Es mucho más rico. infinito. Es mucho más rico. O sea, Claro. una de mis preguntas favoritas de reformular es, ¿qué hago con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Es como, mi situación es esta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me recomienda el tarot hacer? Entonces, siempre la responsabilidad en el consultante, en sus acciones, en su capacidad. Y una de las cosas, cuando yo empecé a hacer esto de reformular preguntas, en algún momento me dice, creo que no me acuerdo si esto fue en un curso, porque la verdad no me acuerdo quién me lo dijo, pero fue así como que me dijo, no subestimes tu consultante, empoderalo, Claro. devolverle el poder que no está teniendo, con el que no está pudiendo conectar Claro. y que lo ha llevado a tener una sesión con vos. ¿Sabes qué? Y eso es importante lo que acabas de decir, Hermes, porque ¿qué pasa? Hay una parte de todo lo que es el tabú del tarot,
y Ujú. de que son brujos, brujas las que hacen, leen tarot. Entonces, ¿a mí qué me pasó? Que le hice algunas lecturas a una persona, una Ujú. amistad que tengo, y de pronto empezó así la mensajeadera de ella consultarme todo por WhatsApp y tal cosa y qué va a pasar y qué va a pasar y qué va a pasar y era porque como que si yo fuera la que tiene la bola de cristal y me sé el Claro. Mm. futuro y leo lo que le va a pasar a ella y no, o sea, cuando haces esto de empoderar y devolverle la consulta a tu consultante y hacer que sea parte de ella, o sea, que haya una meditación al respecto, una realmente que lo tome como algo que es de ella y lo pueda trabajar, evitas que crea que, lo que pasa es que yo tengo un poder y puedo ver todo esto y mira, y en cualquier momento yo puedo predecir el futuro y yo puedo, ¿no? Entonces, eso que dijiste a mí me parece súper importante para que la gente vea que no es que el tarotista es un brujo que ve el futuro. No, o sea, Sí. que hay personas que tienen clarividencia es un Correcto. tema aparte. Eso es un tema muy aparte. Ajá. Y Pero de que, personas de tarot es otro tema. claro, y de que se puede ser clarividente con el tarot es otra cosa. Correcto. Yo en esa rama no me muevo. Y es lo que te iba charlando un poquito antes de que arranquemos, por ejemplo, un poco para ya irnos para el cierre. Ujú. Está este tema del tarot predictivo, el tarot evolutivo, el tarot terapéutico que está resonando en todos lados. Y de estas líneas, por ejemplo, vos, ¿qué pensás? ¿No? Porque yo ahí te digo, yo personalmente no soy fan del tarot predictivo. Y también te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque a mí me genera acá un ruido, muy acuario de mi parte, me genera un ruido que me dice, no, ¿cómo me vas a poner un límite? Porque a mí si vos me decís, yo te puedo decir qué va a pasar mañana, y eso es lo que va a pasar, punto. A mí yo digo, ¿qué? Me estás cortando mi libertad. O sea que yo no... Obvio. Por eso a mí no me resuena. Pero desde tu punto de vista, ¿vos cómo los ves estos tres que te acabo de mencionar? Mira, el tarot predictivo me parece dañino cuando no se tiene una gran conciencia. ¿Qué te quiero decir con esto? Si yo tengo una amplia conciencia de mi realidad, de mis acciones, de mis capacidades, de mis potencialidades, y yo estoy trabajando muy bien a mi presente, un tarot predictivo me ayuda a poder aprender a manejarme mejor. Porque por eso también se utiliza la astrología predictiva. Sí. No para condicionarnos, no para quitarnos la libertad, sino para aprender a aprovechar el clima disponible. Entonces, las pocas veces que yo uso tarot predictivo, porque no uso tarot predictivo, son o con personas que yo ya vi que a presente hicieron todo lo que tienen que hacer y pueden adelantarse desde un lugar muy positivo, o cuando esa persona soy yo. Pero normalmente puede llegar a ser muy dañino cuando tu consultante no ha hecho suficiente trabajo. Mm, Entonces, el tarot predictivo lo que hace es que la persona se queda en estado de espera, esperando que pase lo que el tarotista le dijo que iba a pasar. Y eso Claro. desempodera. es lo que decías del año personal, del arcano personal, perdón. Exactamente, no sirve. Pero si la persona ya está en un nivel de empoderamiento y de trabajo y de está muy alineado con lo que tiene que hacer, inclusive tus propios guías te muestran lo que va a pasar. Entonces, en realidad como el tema de la clarividencia y de poder ver más adelante es un regalo que a nosotros nos dan cuando hacemos el trabajo, pero es algo que se tiene que tomar con mucha pinza. Sí. Porque, a ver, o sea, yo trabajo con astrología predictiva, entonces decirles, ay, el tarot predictivo es horrible, sería como muy hipócrita de mi parte, porque ya lo estoy haciendo con otra herramienta. Entonces, pero cuando yo trabajo con astrología predictiva, es lo mismo que cuando yo trabajo con tarot predictivo. Si lo hago, tengo que estar en un nivel de conciencia, en un nivel de presencia y en un nivel de awareness bastante grande conmigo y con la persona que tengo enfrente. Es como consultar la aplicación del clima, digamos, pero desde un lugar de mucha conciencia.
Entonces, ¿recomiendo a la gente que se hagan lecturas de tarot predictivo? No. ¿Cuándo recomiendo que se haga? Cuando estés en un nivel de conciencia lo suficientemente bueno y cuando la persona que tenés enfrente es responsable con lo que dice, ética con lo que dice, y vos podés conectar desde un lugar de lo que esta persona dice me ayuda a evolucionar. O sea, hay tarots predictivos con mucha conciencia que te dicen, bueno, mira, a ver, no es lo mismo que yo te diga, ¿sabes que te van a echar del trabajo? A decir, ¿sabes qué? Se ve esta situación acá, me parece que se puede ir trabajando desde este lugar y desde este Claro, lugar. Porque si no, lo único que haces es ir donde una persona que te tire profecía, 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 Correcto. claro. y eso hace daño. Porque imagínate, Entonces, en la tónica de la pregunta que dijo Hermes ahorita, me van a botar el trabajo y que vos le digas, bueno, sí, veo que dentro de Sí, poco, o sea, claro, la ¿no? Ya, persona se pone susceptible y y, con- desde ya y empieza a que este hacer, año ha ponerse en sido mucho situaciones que no quiere esa de, situación. tal cual, imagínate, y este año ha sido mucho de desarrollar este sobrepensamiento. Todo el mundo, hasta quien no era sobrepensante, se convirtió en un ser rumiante de tus ujú, pensamientos constantemente y estuvimos Sí, activando la ansiedad una y otra vez, una y otra vez. sí, Entonces, además por eso es que, que te digo que no le pego mucho al predictivo. A mí sí, me... o sea, yo tampoco, y cuando lo hago es lo que les digo, o sea, es desde un lugar de mucha conciencia, digamos. Pero igual, o sea, hay que soltar la idea del futuro y empezar a construir cosas como mucho más a presente. Con el tarot evolutivo, para serles 100% honesta, nunca lo entendí. ¿qué es el tarot evolutivo? Ok, Nunca lo entendí. Nunca entendí cuando la gente decía el Leo tarot evolutivo, es Es como... que es un híbrido, es un híbrido entre terapéutico, predictivo, es un... Es que para Me puedo mí... estar ah, metiendo la ya, pata, yo la verdad es por eso te digo, es que yo te digo lo que te decía hace rato, en TikTok hay tanto, yo soy fulana de tal, fulano de tal, y soy tarotista evolutivo. Entonces vos decís, ¿qué es Desconozco, o esto? sea, o están por en... ejemplo los tarotistas de registro, que abren registro akáshico. No, pero eso es Sí, otra también cosa, lo he porque visto. ahí Ajá. hay una combinación de dos herramientas, o de dos Ah, saberes, en realidad. sí. Pero con el tarot evolutivo es como, no entiendo por qué tu tarot se llama evolutivo. ¿Qué Alguna vez, evoluciona? ¿No me así, no? ajá, alguna vez me lo han explicado y es como, no entiendo. Sí, el tarot terapéutico, que es el que yo hago hace muchos años, tiene una función evolutiva porque obviamente vos salís de la sesión sabiendo cómo moverte. Entonces, el momento en el que posees Claro, información que te ayuda a tomar conciencia del problema, ya eso es evolutivo. O sea, cualquier cambio de percepción claro. es evolutivo. Pero no sé, ¿me entendés? Sí entiendo que hay personas que dicen yo hago tarot evolutivo, no sé, fíjate vos, no lo entiendo. Ah, chévere. Pero todo bien, pero el tarot terapéutico, y ahí como quizás voy a decir algo que es no polémico, pero que va a abrir el lugar a muchas preguntas, es que si vos haces, una cosa es hacer lecturas de tarot, otra cosa es hacer lecturas de tarot terapéutico. Sí. Para poder hacer lecturas de tarot terapéutico, vos tenés que entrenarte como terapeuta, como Claro, acompañante. claro, claro. Entonces, con esto no quiero decir que tenés que estudiar psicología, que tenés que estudiar un máster en terapias, o sea, no necesariamente, pero yo sí considero que para poder ser tarotista y acompañante de procesos terapéuticos con el tarot, tenés que investigar mucho de cosas que no tienen nada que ver con el tarot, Sí. leer mucho de Oh, cosas que no tienen nada que ver con el tarot, porque si no, tú, o sea, ¿qué estarías terapeando a través de la sesión? claro. Entonces, por Es ejemplo, completamente real. exacto, eh, mira, yo recién estoy leyendo un libro que se llama Compasión Radical de Tara Brach, que recién lo empecé hace poco, y es un libro, por ejemplo, que te habla de cómo poder tener compasión por la herida del otro y trabajarla desde un lugar de compasión para que la persona, a través del método que propone Tara Brach, pueda darse lo que necesita y la herida funciona como
la luz más grande que pudo haber tenido, básicamente, digamos, como gracias a esta herida me Ya. mostró lo que yo me puedo dar. ¿Yo hubiese sabido cómo hacer esto sin haber leído el libro? Probablemente no, o probablemente me hubiera tardado más. Entonces, si yo como tarotista encuentro y detecto una herida en mi consultante, ¿qué es lo que va a jalar a que yo le ayude a trabajar esto? ¿El tarot? No. ¿Cuánto sé No, del tarot? No. No, ¿Cuánto sé de este tema? claro. totalmente. Y es para acompañar, porque al final las terapias Exacto. son eso. Claro. Una terapia jamás es de una... no hablemos de tarot, sino de terapia. Sí, No es sí, una sí, sí. sesión. Una Las sesión terapias nomás. hay un acompañamiento, ¿no? Claro. Y hay un punto de inicio y una evolución que llega a un algo. Vos Entonces, la tenés que terapia saber, tiene eso. exacto, vos tenés que saber de todo cuando trabajas en tarot, porque las personas vienen a darte de todo. Entonces, a mí me ha tocado leer mucho sobre duelos, leer mucho sobre situaciones kármicas. Recién, por ejemplo, un libro que terminé este año, que es un libro que siempre voy a recomendar, que se llama Inteligencia Erótica, de Esther Perel. Y es un libro que habla desde la psicología de cómo trabajar la energía del erotismo sin hacer que la vulnerabilidad se la coma, porque la vulnerabilidad apaga el erotismo. Y claro, a mí me llegan un montón de parejas. A mí me llegan un Ah, montón de personas con temas de pareja. Entonces, mientras ah, yo más aprendo de otras cosas, la lectura deja de ser simplemente yo interpretando al tarot sí. y se vuelve como un Claro. compendio de varios saberes para yo poder acompañar a la persona. Entonces, yo considero que para que realmente, o sea, para mí el tarot terapéutico es la vía, digamos, ¿no? Yo no me concibo leyendo el tarot de otra forma que no sea terapéutico. Pero para que realmente sea terapéutico, yo necesito poder saber cómo trabajar lo que el consultante va a presentar y estar siempre trabajando en mí, porque van a haber momentos donde la persona que se venga a tu mesa se desborde, Sí, van a haber momentos donde Claro. vas a detectar vos como del otro lado de la pantalla o del otro lado de la mesa, vas a detectar un trauma y sí, tenés que saber cómo abordarlo, sí abordarlo y cómo También. gestionarte vos. es Entonces, totalmente cierto. es hermoso el tarot terapéutico, pero del otro lado, o sea, de nuestro lado, requiere una preparación que no acaba. Más O amplia, sea, por supuesto. no acaba. Y mientras el tarotista más aprenda de inteligencia emocional, más aprenda de gestión emocional, más se trabaje a sí mismo, más lea de otras cosas que no tienen nada que ver con el tarot, mejor les va a ir. Ese es un Claro excelente que dato. al La verdad, y final es lo es que un no hacen reflejo, mucho. ¿Mm? totalmente. Es un reflejo, o Sí, sea, mientras vos igual trabajás en vos, igual es lo que vas a reflejar dentro de la lectura que estás haciendo. Y vas a poder ayudar de mejor manera a la persona también, por el nivel de empatía que vas a crear de todas maneras. sí, totalmente. Y además como podés ir viendo, podés ir leyendo también, como viste que a veces por temporadas vienen personas con temas que se repiten. Sí, Entonces, está buenísimo leer libros o escuchar podcasts o entrarte a cursos de situaciones que en tus consultas se repiten. Porque ahí también el universo te está pidiendo que aprendas algo. Por ejemplo, claro. yo este año hice un curso en febrero. En realidad no fue un curso, fue como tampoco es una formación, o sea, es como un programa, eso. Fue un programa Ya, de 6 meses para trabajar mi relación con el dinero, para poder entender de dónde está el trauma, por qué me pasa lo que me pasa, hasta qué punto lo provoco yo, o sea, todo lo que pasa en relación al dinero, cómo se graba en el inconsciente, a quién responde, a mamá, papá, a qué linaje, o sea, todo el trabajo, lo hice con una coach francesa, Claro. todo ese trabajo de reprogramación personal con el dinero me llevó a que en mis consultas empiecen a aparecer personas con problemas de dinero. Entonces, claro.
era bastante interesante el poder aplicar lo que yo estaba trabajando conmigo, trabajarlo con ellos también y acompañarlos en ese proceso terapéutico. Pero ¿qué es lo que sucede si yo no hubiese entrado a este curso a ver qué me estaba pasando a mí, qué heridas se detonaban y cómo esto estaba interfiriendo en mi forma de generar y gastar y ahorrar dinero? Mis consejos a través del tarot hubieran estado cargados con mis creencias limitantes del tema. Correcto. Claro, por supuesto. Totalmente cierto. Entonces, por Totalmente eso es que cierto. yo le digo a la gente, el tarot es un viaje de ida, pero no se queda solo en aprender el tarot. O sea, no es que yo leo 5 libros de tarot todos los años. No. Es más, puedo pasar años sin leer libros de tarot, porque estoy leyendo libros de otra cosa que van a enriquecer mis lecturas, porque el tarot ya lo sé, ya lo conozco. Claro. Lo estás Mira, complementando porque esa es la estás mirada leyendo. claro, esa es la mirada del tarotista que mucha gente no sabe, porque es que también lamentablemente le dan una referencia al Le dan tarot. una imagen al tarot, Sí, Ajá, pobrecito. le da sí que una es mala como imagen. que, no, la bruja y listo, no, que lee y ya está, más nada. Pero no hay Nada que ver. todo este estudio que hay detrás, toda esta preparación que hay atrás. Y lo más lindo que a mí me parece maravilloso lo que acabas de decir es, para quienes si quieren embarcar en este hermoso mundo del tarot, por ejemplo, es de, si empiezan a aparecer lecturas con temas recurrentes, dale una estudiada a ese tema, metete, Total. indagalo, ¿no? El universo es sabio, quiere que lo trabajes por algo se repite. Sí. O sea, cuando yo empecé, por ejemplo, a escuchar que se repetían mucho temas de dinero y temas de pareja, fue lo primero que me levantó la alerta y decir, leamos inteligencia erótica, porque nosotros tenemos un tema ahí. Hagamos este workshop con esta francesa, porque nosotros tenemos un tema ahí. Y eso me ha ayudado a acompañar mejor por el trabajo personal que yo he hecho y porque estoy leyendo y porque me estoy informando. Entonces, yo siempre voy a recomendar que no se queden en el tarot y que lean un montón y vean películas y salgan al cine y vean series. O sea, mientras más Alimenten esta cabecita. sí, pero no Alimenten. es solo tarot. Claro, Alimenten de otras Claro. cosas. esa es la realidad. Eso me gusta mucho. Pero bueno, ahora sí, modo cierre. Hermes, queremos pedirte un favor. Lau y yo. Nosotras arrancamos con muchísima ilusión este proyecto. Te conté cuando lo arrancamos. Y queremos que esto sea realmente el punto de partida para algo que por ahora solo soñamos, pero queremos que algo sea, que esto sea súper, súper grande. Entonces yo quiero pedirte que por favor nos puedas regalar una pregunta de tarot Ujú. sobre nuestro podcast. ¿Ok? La Claro. idea es, y Lau, si me querés colaborar también, la idea de nosotras es saber, la pregunta torpe es cómo nos va a ir, ¿no? La pregunta torpe, así, Ok, ok, lanzada ok. a la duda, La ¿no? Pero pregunta más, la la pregunta pregunta más más armada es, trabajada, ¿qué debemos la hacer? pregunta, Ajá. tengo esto, ¿qué Es, hago para que esto llegue a ser el podcast que tenga relevancia, que tenga seguidores, que que ayude. sirva, que sea útil, que ayude? Porque esto nació, para que tengas una idea de por qué nació. Laura y yo, estas charlas que acabamos de tener con vos, las tenemos siempre. Por Ujú. WhatsApp, Al por toque, sí. videollamada, por llamada, o sea, nos metemos en un tema y le metemos y un día dijimos, oye, esto deberíamos grabarlo. Y Ujú. deberíamos meterle charla a todo el mundo. Y queremos que esto sea una comunidad, que tenga una comunidad que la pueda escuchar, que la pueda ver y que la pueda, Exacto. más que nada, le pueda sacar provecho. Entonces, ¿qué es lo que depara para Entre Líneas 2026? ¿Cómo hago para que el 2026 Entre Líneas sea el sueño que yo estoy pensando, que yo estoy creyendo? Estamos, sí. Que estamos, totalmente, que estamos. Acá yo tengo una pregunta a tu pregunta. ¿Qué quieren lograr con esto? O sea, ¿Cuál es el objetivo del podcast? no hablemos de objetivo, hablemos de deseo. Bien, yo te comento y ahí Laura que también te comente. Ajá. Cada vez que he tenido una conversación profunda con Lau, que esto es muy seguido, sobre distintos temas en distintas áreas, después de salir de la conversación,
salgo con muchas soluciones y salgo con una mentalidad diferente. Entro en negativo y salgo en positivo. Cada vez es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo deseo con este podcast? Lograr eso en más personas, eso que logran nuestras conversaciones con Lau, donde yo entro derrotada, digamos, a veces, donde yo entro desmotivada muchas veces, o en ansiedad muchísimas veces, lograr cambiar y decir, volcar el vaso, cambiar el ángulo y conseguir una respuesta a lo que yo estaba necesitando. ¿Y vos, Lau? Sí, en realidad, por mi parte es un tema de que yo siempre, siempre, siempre eh, he querido a través de mis experiencias ayudar a otras personas. Entonces el podcast me da la plataforma y la capacidad de hacerlo. Con Moira, como dice ella, entramos en conversaciones en las que me está pasando esto, esto es lo que estoy viviendo, y luego de darle vuelta, listo, encontramos la solución o nos sentimos mejor o empezamos a ver un espectro de oportunidades más amplio. ¿No? Y Sí. no solo con ella, sino también con otra persona que yo considero que es mi mentora de vida. Entonces, esas herramientas que a mí me sirvieron, poder compartirlas más con otras personas y que a lo mejor, porque no debo ser la única que lo está pasando, y Moira tampoco. Entonces, y a través de escucharnos, esas personas puedan tener, resonar y decir, ok, esta herramienta me sirve a mí, ok, esto lo pidió ella y esto lo solucionó así, ¿qué pasa si yo también intento hacerlo de esa manera y a lo mejor le sirve? O a lo mejor no, pero por lo menos y a través de intentar por ese camino encuentra otra solución. Entonces, Ujú. ese es mi deseo con este podcast y siempre lo ha sido a nivel podcast y si no era un podcast, era un blog, pero a través de lo que yo he aprendido y mis lecciones poder ayudar a otras personas en la experiencia de vida. Ok, tengo una propuesta tirada. Yo puedo sacar 3 cartas, Ok. pero vamos a devolver el poder. Lo vamos a encauzar en ustedes. Entonces, yo propondría una lectura de 3 cartas donde en la carta, por ejemplo, vamos a decir, ¿qué necesita entre líneas de Laura este 2026? Ok. ¿Qué necesita entre líneas de Moira este 2026? Ya. Y una carta en el Perfecto. medio que represente la energía de entre líneas, Sí, Perfecto. me gusta. de hacia Me dónde gusta. se tiene que apuntar. Me gusta. Perfecto. Este tipo de cosas, Sí, a mí me encanta hacerlas. ¿No ven? Ansiedad. Me encanta hacerlas porque, bueno, les devuelve el poder, ¿no? sí, Les pido claro. permiso, por favor, a las dos. Sí. Te pido permiso, Sí, Lau, te sí. pido permiso, Moira. Y pedimos permiso aquí a la energía de entre líneas, porque tiene su propia energía, Ujú. para que todo lo que sea revelado en esta sesión sea puramente evolutivo. Entonces, vamos a empezar por qué necesita entre líneas de Laura. Vamos a ver qué necesita entre líneas de Moira. Y hacia dónde apunta o tiene que apuntar entre líneas como energía. O sea, la energía de el podcast. Entonces, cuando hablamos de Ujú. Laura, sale templanza, menos control, más fe, más confianza, más tranquilidad, más sosiego. La templanza es el ángel que viene a decirnos que todo va a estar bien. Es el ángel que viene a decirnos que tenemos que estar en paz con cómo las cosas son y equilibrar nuestras emociones para que la cosa fluya.
La templanza no se estanca. ¿Viste cómo tiene dos cántaros que están ahí como Sí, fluyendo? Entonces, esto habla mucho de confiar, de tener fe y de ser la persona que ve el vaso medio lleno. Confía, ok, es confianza. Confianza y fe. sí, perfecto. Moira, la papisa. Esto es aprender a conectar con la sabiduría que vos ya tenés, aprender a conectar con lo que ya sabés, con lo que está dentro tuyo, información que es tuya, que vos bajás. Probablemente necesites tiempo aparte para bajar información, para Sí. trabajar cosas. Probablemente necesites en tu día a día un poco más de silencio para poder hacer espacio a que baje la información que tenga que bajar. Necesita que sí o sí tomes acción, pero no acción tipo carro, sino acción tipo papisa, acción prudente. Viste que las dos cartas que le salen a ustedes son receptivas. O sea, Sí. receptivas Sí, quiere decir que son cartas que no son de acción como la conocemos, como marcial, sino es más como una acción desde una tranquilidad, desde una paz. Entonces, la acción desde la templanza es más como mi acción es confiar. Mi acción es tener fe en que esto resulta. En el caso de la papisa, mi acción es confiar en mi sabiduría. Mi acción es confiar en que todo tiene su proceso y no intentar adelantarlo, sino gestar el proceso con absoluta paciencia. Y en entre líneas sale el Papa, que el Papa es una carta de transición, pero es una carta de palabra, de sabiduría, de espiritualidad. Lo único que ustedes necesitan hacer, o lo único que necesita entre líneas, es tener información que sea de ayuda para los demás. Que venga desde un lugar espiritual, Sí. desinteresado, no en el sentido de que no van a lucrar de esto, sino en un sentido de quiero que ayude, quiero que transforme, quiero que inspire. sí, El Papa es como el profesor, es como el maestro, es como... Entonces, cuando tengan invitados, cuando toquen temas, cuando lancen episodios, no entren en el umbral de necesitamos activar seguidores, entonces voy a pedirle a esta tipa que es súper viral. no, No. No va por ahí. Creo que que la nunca energía fue el del podcast objetivo, está nunca. muy clara. El Papa es así como impecable en ese sentido. Yo quiero inspirar, yo quiero guiar, yo quiero servir al otro. Entonces, que de alguna manera la fe de Lau, la sabiduría de Moira, van a hacer que el proyecto espiritualmente se mueva donde tenga que moverse. Sí, ¿Les hace sentido esto? Ay, totalmente. Me sí, sí, encanta totalmente. mucho. Me encanta Ajá, mucho. les voy a sacar una del pequeño oráculo de Marsella que tiene como mensajes que a mí me encanta, o sea, que igual es tarot, pero Que es este. ajá, exactamente. Y se los voy a leer y vamos a ver qué sale. Esto es trabajo en equipo, chicas. Les sale el 6 de copas y les voy Ya. a contar lo que dice. Y creo que este es un consejo para las dos. O sea, me parece que creo que este es el cherry que faltaba, porque en realidad esta carta está representando el consejo de Lau para Moy y de Moy para Lau, como, Partes como de. cómo crear este puente. Parte- Y Ya, dice, 6 de copas, cara a cara, corazón a corazón, hombro con hombro. Tú y el otro están frente a frente, a la misma altura. ¿Enamorados? ¿Almas gemelas? No necesariamente. Se puede lograr esta camaradería de las almas con todo el mundo. El otro es como tú, sufre, espera y se defiende. Y también busca abrir su corazón.
Entonces, creo que termina siendo esto, o sea, lo que termina creando el puente es entender que ustedes dos son dos seres humanos que están dando lo mejor que tienen en este proyecto y que mucho de lo que están viviendo, que capaz no es lo más agradable, está ayudando esta experiencia. Entonces sean pacientes la una con la otra, sean comprensivas la una con la otra, sepan gestionar impases, sepan entender que los impases son normales, naturales y necesarios, pero que hay que aprender a gestionarlos. ¿Ok? Ay, me encanta, me Totalmente. resuena un montón. Me encanta. Y la verdad A es mí que igual. de mi lado, Hermes, muchísimas gracias. Uno, primero que nada, por la lectura, gracias. Gracias de verdad por Muchísimas ayudarnos a ser gracias. guía en esto. Y segundo, la verdad es que para mí es a nivel personal, y sé que también Lau resuena con esto, es muy importante para mí que ahora que está tan boom por todos lados, astrología, numerología, tarot y demás herramientas, oráculos, que también están muy, muy, muy fuerte hablándose de los oráculos, existe información de alguien que es, llamémosle de alguna manera, como que es una persona certificada, que está Ujú. estudiando, que el conocimiento que tiene no es de, lo vi en un video de TikTok, no, sino es alguien que se está preparando, que tiene un recorrido hecho y que habla con fundamento. Ujú. Porque a mí el tema del tarot, por ejemplo, lo siento muy personal, capaz porque estoy bien metida en esto, pero no me gusta cuando el tarot se toma como una cosa a la ligera. Para mí es serio el tema del tarot y Total. poder conversarlo con alguien que tiene esa seriedad, ese respaldo, ese fundamento y nos puede compartir su conocimiento para que más personas sepan cómo realmente funciona el tarot y que no es una cosa de brujas simplemente. Me alegra mucho y te agradezco un montón tu tiempo, la predisposición, que desde el minuto uno que te dije, Hermes, tengo este plan, quisiera que seas parte, me dijiste sí, ¿dónde firmo? Entonces, gracias por estar y Muchísimas por gracias haber por hecho eso, tan rica sí. esta conversación. Totalmente, te lo agradecemos un montón Gracias, porque para mí, si bien yo gracias a tenía ya una ustedes. idea de lo que es el tarot, me encanta saber todo lo que nos has enseñado hoy y cómo realmente se puede utilizar a nivel de terapia, que yo lo descubrí gracias a Muy y ahora me queda muchísimo más claro. Sí. Y Muchísimas bueno, gracias, chicas, por tenerme acá de invitado, por dejarme conversar, contarles mi experiencia, escucharlas igual. Y les deseo el mayor de los éxitos posibles. gracias, gracias. Y con Muchísimas esto gracias. cerramos nuestro segundo episodio, navegando con el tarot. Gracias, Hermes, Me gracias, encanta. Lau, y ya sale Gracias, este chicas. capítulo. Gracias, Muy. Y bueno, coméntenme cuando salga, así compartimos en Te todos vamos a lados. Claro avisar, que te sí, vamos a avisar. Claro que sí. obviamente. Me Gracias. encanta. Les mando un beso enorme, disfruten su día y estamos en contacto. Igualmente. Que tengan feliz año, pásenla lindo en ¡Feliz las fiestas. año! ¡Feliz año! Feliz Sí, año, Feliz año, sí, igualmente. feliz chicas, año. Gracias. por un 2026 atrevido. Eso. Bien. Amén, Chao, amén. chicos, gracias por Chao, todo. chicas, que estén bien. Chao.